Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal, quiero que te agarres muy bien del monitor o de tu silla para que veas esta fórmula que te voy a enseñar, en donde la vamos a utilizar como un criterio formulado en la herramienta formato condicional para marcar la primera aparición dentro de una tabla de datos cuando existen múltiples ocurrencias dentro de los registros de una base de datos y necesitemos siempre detectar los primeros registros de un elemento particular que nosotros especifiquemos dentro de una celda. Imagine, por ejemplo, que dentro de esta base de datos o dentro de esta tablita de datos yo tengo registradas las compras que han hecho múltiples clientes dentro de una tienda de electrónica XYZ, en donde en esta primera columna tengo registrado el nombre del cliente, en esta segunda columna el número de la factura y en esta tercera columna el producto que esa persona compró. Imagine, por ejemplo, que alguien le pide marcar las primeras facturas que se encuentren dentro de la base de datos sin tener en cuenta los elementos repetidos de esa factura dentro de dicha tabla. Por ejemplo, aquí tenemos la factura número 18 para Pedro y aquí tenemos nuevamente la factura 18 para Pedro con dos artículos diferentes. La herramienta formato condicional deberá marcar únicamente este registro y obviar este porque se encuentra repetido con el número de la factura. Fíjate que este elemento que se llama factura 25, en donde Pedro compró un par de pilas o compró unas pilas como producto, también se encuentra repetido aquí que dice factura 25 para otro producto que compró Pedro con esa factura para ese cliente específico, obviamente dentro de la base de datos. Por tanto, este elemento la herramienta formato condicional no lo debe marcar. Esta factura, al encontrarse de manera única, la herramienta formato condicional sí que lo debe marcar, y a su vez también este registro lo debe marcar la herramienta formato condicional, y así para el cliente que nosotros seleccionemos dentro de esta celda. ¿Cómo le hacemos nosotros para mediante el uso de una fórmula configurar un criterio formulado que podamos utilizar dentro de la herramienta formato condicional para cumplir este objetivo? Marcar de las múltiples ocurrencias siempre el primero dentro de la base de datos para un cliente específico. Pues fíjate, es muy sencillo. Si yo utilizo inicialmente a la función contar.si.conjunto, la cual tiene 255 criterios con sus correspondientes 255 rangos de criterios, y yo configuro a través del primer argumento llamado rango de criterios un rango que crezca de manera dinámica al configurarlo con una referencia de celda mixta y vaya creciendo a medida que yo arrastre esta fórmula o esta función que de momento llevamos hasta ahora escrita en el rango de celdas contiguo. Pues básicamente lo que voy a obtener como respuesta es el conteo de cada una de estas apariciones de Pedro con sus correspondientes facturas como devolución de un valor numérico. En otras palabras, si yo tomo aquí el cliente de Pedro o esta referencia de celda que corresponde a la B2 y la fijo con F4 para fijar obviamente aquí la columna y la fila como absoluta, y a partir de ella configuro un rango con una referencia mixta que utilice esa misma referencia B2, pero coloque en este ejercicio la columna como absoluta y deje la fila como relativa, y posteriormente en el criterio que va a actuar sobre este rango de criterios yo utilice esta misma referencia de celda B2 dejando la columna como absoluta y la fila como relativa. Entonces, lo que yo básicamente voy a contar es la ocurrencia de cada uno de estos clientes a medida que va creciendo este rango y lo arroje como un valor numérico dentro del rango de celdas contiguo. Obviamente esto funciona como una tablita de verdad en donde voy a ejemplificar los valores booleanos que la herramienta formato condicional va a interpretar para marcar cada una de las celdas. Ahora bien, como yo también necesito reconocer el cliente, para ese cliente específico, el número de la factura, yo necesito configurar a partir de esta columna un rango que vaya creciendo de manera dinámica. En otras palabras, si coloco la referencia de celda C2 en el rango de criterios 2, esta celda C2 en el rango de criterios 2, y la fijo con F4 y posteriormente configuro un rango que vaya hasta esa misma celda, pero dejando
la columna como absoluta y la fila como relativa, y posteriormente en el criterio 2 coloque nuevamente esa referencia de celda C2 y fije 3 veces para dejar la columna como absoluta y la fila como relativa. Fíjate que si yo evalúo todo esto con control intro y copio la fórmula dentro del rango de celdas contiguo, lo que voy a obtener como resultado es que para el cliente Pedro, en este caso, que lo voy a señalar así de esta manera, para la primera factura 18 se devuelve el valor de 1, para la segunda factura número 18 se devuelve el valor de 2. La factura 25, esta sería su primera ocurrencia y aquí sería su segunda ocurrencia. La factura 31, al existir una sola vez, aquí se devuelve el valor de 1 y la factura 45, al ser su primera vez, también se devuelve el valor de 1. ¿Qué pasa en este caso si yo comparo esto con el valor de 1 y evalúo con control intro? Pues obviamente voy a obtener el retorno booleano de esa prueba lógica o de esa comparación mediante el operador de comparación igual, en donde me va a devolver un valor booleano que la herramienta formato condicional va a interpretar para marcar cada uno de los registros. Fíjate que en este caso, si yo selecciono todos los registros de Pedro, pues acá se van a marcar únicamente con el valor de verdadero las primeras apariciones para Pedro con sus correspondientes facturas, es decir, para la factura 18 se marca verdadero, 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 para la factura 18 se marca falso, 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 porque es la segunda ocurrencia, y para la factura 25, cuya ocurrencia es la primera dentro de la base de datos, se marca verdadero, verdadero, verdadero. Para la 31, que es la primera aparición, se marca verdadero, verdadero, verdadero. Para la 25, que es la segunda aparición, se marca falso, falso, falso. Y para la 45 se marca verdadero, 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 porque es la primera aparición dentro de esta base de datos. Ahora bien, lo que quiero que tengas en cuenta es que también estoy marcando con valores de verdadero el resto de facturas o del resto de primeras facturas para el resto de clientes. Como yo necesito filtrar únicamente los registros para Pedro, lo que yo tengo que hacer es emplear una prueba lógica que se evalúe dentro de otra prueba lógica y me retorne un único valor booleano. Esto lo logro básicamente con el uso de la función i, que prueba varias pruebas lógicas y me devuelve un valor de verdadero si todas las pruebas lógicas basadas en sus múltiples argumentos se evalúan con el valor de verdadero. Por tanto, si en el segundo argumento llamado valor lógico 2 de la función i yo establezco una condición que me diga si este primer elemento que corresponde a Pedro, en este caso este primer elemento, en donde voy a fijar la columna como absoluta y voy a dejar la fila como relativa, es igual al criterio que yo quiero filtrar que se encuentra dentro de esta celda K1, y posteriormente lo fije con F4 para dejarlo absoluto y constante en cada una de las evaluaciones que haga dentro de este rango de celdas, pues aprecia detenidamente que si evalúo con control intro y la copio en el rango de celdas contiguo hacia la derecha y hacia abajo, se marca únicamente con el valor de verdadero aquellos registros en donde solo aparece la primera factura, obviando el resto de ocurrencias que ya se encuentran repetidas. Ahora bien, como esto es una tablita de verdad y utilizamos de manera inteligente las referencias, en este caso absolutas y relativas o referencias mixtas, lo único que yo tengo que hacer es copiar la fórmula de esta primera celda con control C y posteriormente marcar todo este rango de celdas o seleccionarlo con el mouse y después ir a la herramienta formato condicional a aplicar una nueva regla que se determine mediante el uso de una fórmula que va a actuar como criterio formulado. La pego con control B, voy aquí al comando formato y aquí en el relleno puedo colocar un relleno mucho más tenue, un azul más clarito, con una fuente en negrita de color blanco. Doy clic en aceptar y se marcan solo las primeras facturas de cada uno de los clientes que yo especifique dentro de esta celda. Por ejemplo, aquí tenemos factura 18 la primera vez, esta no se marca, factura 25 esta se marca porque es la primera vez, factura 31 se marca porque es la primera vez, factura 25 ya se encontraba marcada o ya se encontraba dentro de esta celda, no se marca, se deja del mismo color azul, y aquí factura número 45 para el cliente Pedro se marca porque es la primera vez que aparece, y así con cada uno de estos valores booleanos. Si yo cambio por ejemplo el cliente y coloco por acá Marta, fíjate detenidamente que se marca factura 61, factura 65 y la 61 al estar repetida aquí en este primer registro, pues aquí ya no se marca, simplemente se deja el color azul.
Y aquí si yo coloco por ejemplo María, se marca la 71, se marca la 72, la 71 ya existe, por tanto no se marca, la 75 es nueva, la 76 es nueva, luego la 71, 71 y 72 que están aquí y aquí no se marcan, la 76 y la 76 que están acá obviamente no se marcan. Esta es la tablita de verdad que devuelve nuestro criterio formulado que utilizamos dentro de la herramienta formato condicional. Obviamente te lo voy a dejar aquí con la función fórmula texto para que tú estudies la fórmula de detenimiento cuando descargues este libro de Excel, que te lo dejo en la descripción de este video. Como digo siempre, mis amigos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Me los estoy leyendo toditos y estoy por eso muy agradecido con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!